Ya, ahora sí iniciamos con la fisiología del sistema nervioso. Entonces vamos a hablar de la actividad bioeléctrica de la neurona, cómo va a estar relacionada con el potencial de membrana, igual casi lo que vimos que se daba en la célula cardíaca, ¿ya? Las células excitables, potencial de acción, van a ver que esta clase está bastante relacionada con los dos primeros temas, ya que es prácticamente para que lo recuerden un poco mejor y van a ver cómo está relacionada directamente con esta clase también. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de la actividad bioeléctrica de la neurona, ¿ya? Y hay que recordar que a nivel intra y extracelular van a tenerse cargas positivas y negativas, y esas cargas van a estar en distintas concentraciones y van a ser importantes ¿para qué? Para la diferencia de cargas. Entonces, algo muy importante aquí es que estas de acá, a diferencia de las células miocárdicas que habíamos visto, tienen ¿qué cosa? Una diferencia de cargas de menos 70 milivoltios, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante. Y, a ver, ya, entonces ahora sí hablamos un poco de potencial de membrana, ¿ya? Igual que habíamos hablado en la anterior, clase que hicimos, este potencial de membrana se genera, ¿no? Por una diferencia de voltajes que se va a dar tanto entre la cara externa e interna de la membrana celular, y va a ser una característica propia de cada célula y siempre va a estar presente en este tipo de células vivas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en la neurona se va a dar menos 70 milivoltios, ya en el eritrocito menos 10 milivoltios, también en las células musculares menos 90 milivoltios, en la célula muscular lisa, también tenemos los cardiomocitos, ¿no? Para recordarlo un poquito más. Entonces, básicamente eso. También aquí hablamos de algunos puntos importantes, de algunos electrolitos, ¿verdad? Que se van a encontrar en el plasma, ¿no? Y también aquí hablamos del potasio, el fósforo, que van a tener mayor concentración a nivel intracelular, ¿ya? Entonces, siempre hay que recordar un mecanismo muy importante, que es la difusión, ¿ya? La difusión, y hay que recordar que esta se va a dar de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Entonces, las partículas van a fluir, ¿por qué cosa? Por una gradiente química, y las cargas van a fluir por una gradiente eléctrica. Ahorita lo van a comprender un poco mejor. Entonces, cuando hablamos de potencial de membrana, hay que recordar qué cosa, que el potasio va a salir al extracelular por gradiente química, lo que va a generar que la membrana se cargue positivamente por afuera. Y el sodio se va a encontrar en mayor concentración afuera. Y lo que va a hacer, por lo tanto, por el mecanismo que ya hemos hablado de difusión, será fluir hacia dónde? Hacia el nivel intracelular, ¿verdad? Por eso que ven ustedes aquí esas imágenes. Esto del sodio sí es como que muy resaltante. Entonces, lo que va a generar, ¿qué cosa? Que la membrana se cargue negativamente por afuera, ¿ya? O sea, el sodio al ingresar a nivel intracelular genera que la membrana se cargue negativamente por afuera, y el potasio, lo contrario, ¿no? Que genera que se cargue positivamente por afuera. Entonces, básicamente eso, y también alguien que va a estar directamente relacionado con el potencial de membrana va a ser el potasio, ¿ya? ¿Y por qué el potasio va a estar más relacionado con lo que sucede a nivel de la membrana? ¿Por qué? Porque el potasio básicamente es el que va a tener mayor permeabilidad a la membrana, ¿ya? Entonces, básicamente es por eso. Y también, justamente por esa razón, se debe esta distribución desigual que se va a dar entre estos iones, ¿ya? Entonces, ¿de quién va a depender el potencial de membrana? Ya habíamos mencionado, ¿de quién va a depender fundamentalmente? Del potasio. ¿Por qué del potasio? Porque la membrana celular es más permeable al potasio. Entonces, el potasio va a tener una función importante, y también hay que recordar de manera contraria, sucede con el sodio, ¿ya? Ya que la membrana es casi impermeable a lo que sería el sodio. Entonces, básicamente eso. También acuérdense de esto, de la bomba sodio-potasio, ya que también lo vamos a ver un poco más adelante, en una diapositiva más. ¿Ya? Entonces, también acuérdense de esos fenómenos biomoleculares, que van a ser factores que van a estar interactuando permanentemente. Y aquí recordamos a esos canales, ¿verdad?
a estos canales que ya habíamos visto, que son los canales de fuga para sodio, canales de fuga para potasio, también la bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa. ¿Ya? Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque el sodio, ¿qué cosa es lo que hace? Entra a la célula y el potasio sale de ella. Y para que pueda restablecerse este orden, es decir, para que pueda volver a su normalidad, la bomba exterioriza 3 sodios e interioriza, ¿qué cosa? 2 potasios, ¿ya? Y esto va a generar, ¿qué cosa? Una electronegatividad. ¿Por qué? Porque lo que hace es sacar 3 cargas positivas y se meten, ¿qué cosa? 2 cargas negativas, ¿no? Entonces, eso básicamente, entonces, cuando hablamos de gradientes, como ya mencioné en diapositivas anteriores, tenemos 2 tipos de gradientes, ¿ya? La gradiente eléctrica y la gradiente química. La gradiente eléctrica, ¿por qué ocurría? La gradiente eléctrica ocurre más que nada por los iones, ¿ya? Por los iones positivos. Estos iones son los que generan que hay esta gradiente eléctrica. En cambio, la gradiente química básicamente se debe a que en condiciones normales nuestras células van a estar perdiendo una pequeña cantidad de potasio, ¿ya? Siempre, ¿ya? Es decir, nunca va a estar, por así decirlo, en reposo, ¿ya? En reposo total, nunca. Siempre se va a ir perdiendo una pequeña cantidad de potasio, ¿ya? Entonces es algo importante. Entonces acuérdense, 2 tipos de gradientes, ¿cómo se llamaba? Gradiente química y gradiente eléctrica, ¿ya? Entonces acuérdense de eso. Y aquí hablamos de un equilibrio importante, que es el equilibrio de Gibbs-Donan, que básicamente establece qué cosa, el principio de electroneutralidad. Y nos habla que dentro de la célula va a existir una gran cantidad de proteínas con carga negativa. Y este equilibrio básicamente se produce entre los iones que van a poder atravesar la membrana y los iones que no van a ser capaces de hacerlo, ¿ya? Entonces, eso básicamente, y también hay que recordar que las proteínas no van a pasar la membrana, ¿verdad? Se van a quedar, ¿ya? Eso es algo importante. Entonces, es por eso que justamente se van a tener más cargas negativas dentro de la célula. Entonces aquí hablamos de las células excitables. ¿Se acuerdan de que hablábamos con células excitables? O sea, básicamente aquí hacemos un pequeño recordatorio de lo que pasaba en qué cosa, en las células cardíacas, también sucede en las neuronas y también sucede en algunas células endocrinas. ¿Por qué? Porque estas van a ser aquellas células que van a alterar qué cosa, su potencial de membrana en reposo, ya sea tal vez ocasionando qué cosa, una despolarización, ¿no? En un sentido de disminución, o en sentido inverso, ocasionando qué cosa, una hiperpolarización. ¿Ya? Entonces, estas células, ¿qué van a necesitar? ¿Qué tienen en común todas esas células? ¿Qué van a necesitar qué cosa? Un estímulo, ¿verdad? Un estímulo que genere justamente este potencial de membrana. Entonces hablamos de potencial de acción nuevamente, ¿ya? Y cuando hablamos de potencial de acción, nos referimos básicamente a estos cambios rápidos que se van a dar en el potencial de membrana o potencial de reposo de las células excitables, debido a qué cosa? A un estímulo generado. Y también hay que recordar que va a existir un umbral, ¿ya? Como ustedes ven en esta imagen, por ejemplo en la 1. En la 1, ¿qué observan? En la 1 supera de acá, esta línea de acá, supera este umbral, no supera. Y si no supera el umbral, no va a generar, ¿qué cosa? Un potencial de acción. Pero ustedes ven que en el 2 sí supera el umbral, ¿verdad? Entonces sí va a generar, ¿qué cosa? Un potencial de acción. Entonces eso básicamente hay que recordar también, que va a existir un umbral. ¿Y qué tienen en común estas ondas, por así decirlo, ¿no? Estas de aquí. Tienen en característica que van a tener, ¿qué cosa? Una frecuencia y van a tener también una amplitud, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Y ¿qué pasaría si hay un estímulo que no sobrepasa el umbral? No se generaría, ¿verdad? Este potencial de acción, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. También hay que recordar qué ocurría en la fase de repolarización, que básicamente es, en este caso, cuando se abren los canales de potasio voltaje dependientes. Además, también hay que recordar que en esta fase se van a encontrar debajo del potencial de membrana, y es decir, una hiperpolarización, ¿no? Cuando se vuelve más negativa la membrana. Entonces, hablamos de eso también hablamos de un potencial de reposo,
cuando se activa básicamente esta bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces hay que recordar estos puntos importantes, ¿no? Cuando hablamos de una fase de potencial de reposo, activación de qué cosa? De la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Para qué? Para volverlo a qué cosa? A como estaba normalmente, ¿no? A como estaba en un principio. Una repolarización es cuando hay una abertura de ¿qué? Los canales potasio, ¿verdad? Y una hiperpolarización es cuando se encuentran debajo del potencial de membrana y la membrana se vuelve más negativa, ¿ya? Entonces hay que recordar esos nuevos puntos que son muy importantes aquí. Entonces, aquí también vemos esos periodos de potencial de acción que ya habíamos visto en las células cardíacas. ¿Se acuerdan de absoluto, relativo? ¿Ya? Igualito, acá también vemos eso. Entonces, también vemos un periodo de tipo absoluto, ¿ya? Y un periodo relativo. Y lo mismo que aplicamos o que mencionamos anteriormente, el absoluto es que por más que haya un estímulo, no se va a generar un potencial de acción. Pero el relativo es cuando sí se genera un potencial de acción, si viene un estímulo que genera que sobrepase este umbral, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. ¿Ya? Este potencial de acción, en el caso de la célula neuronal, es llamado también como fenómeno autopropagado, ¿ya? Ahorita van a ver otro fenómeno local, ¿ya? Que también es algo muy, muy diferente a lo que pasa con este fenómeno autopropagado, también llamado potencial de acción, en el caso de la célula neuronal. ¿Ya? Entonces tenemos algunas características de potencial de acción, ¿ya? Como ven ustedes acá, ¿ya? Tenemos aquí que las respuestas son siempre iguales, obedeciendo a la ley de bien el todo o nada, se autorregeneran, presentan qué cosa, una amplitud constante y no van a presentar fenómenos de sumación, ¿ya? Eso es algo muy importante, que no representan fenómenos de sumación. Entonces, siguiente. También tenemos el potencial local, ya les había mencionado. Tenemos dos tipos de potencial, entonces ustedes acuérdense, potencial de acción y potencial local. Potencial de acción también llamado como fenómeno autopropagado, ¿verdad? Y potencial local llamado como fenómeno local también, ¿ya? Entonces eso es algo importante, acuérdense, porque eso es algo característico de la célula neuronal. Entonces, el potencial local o fenómeno local, como su mismo nombre lo dice, local, ¿no? Funciona en un solo lugar o también se podría decir en una sola parte de la membrana, ¿ya? Y se puede dar de dos tipos, ya que pueden ser respuestas graduadas, pueden ser naturaleza bien excitatoria e inhibitoria, van a ser de duración variable y presentan, a diferencia de lo que ya habíamos mencionado del fenómeno autopropagado o el potencial de acción, a diferencia de estos, este potencial local sí genera o sí presenta este fenómeno de sumación, ¿ya? Y algo característico de esto es que no tiene periodo refractario, ¿ya? ¿A diferencia de quién? A diferencia del potencial de acción. Entonces, según lo que ya hemos mencionado, ¿cuál sería la diferencia entre potencial de acción y fenómeno local? Que el potencial de acción, ¿qué cosa? Tiene periodo refractario, ¿ya? El periodo refractario absoluto y relativo. Absoluto cuando que por más que venga un estímulo nuevo, no se genera un nuevo potencial de acción. Relativo es que sí se puede generar un potencial de acción si viene un estímulo que sobrepasa el umbral y así se genera otro estímulo, ¿verdad? En cambio, el potencial local o fenómeno local, de aquí, sí presenta fenómenos de sumación a diferencia del anterior y este de acá no tiene periodo refractario. Entonces, eso es algo muy importante a evaluar, ya que les va a permitir poder diferenciarlo más. Y aquí miren ustedes, ven un pequeño cuadrito donde dice diferencias entre el fenómeno autopropagado versus el local. ¿Quién era el fenómeno autopropagado? El potencial de acción, ¿verdad? Y el local, o también llamado potencial local. Acá lo han reducido porque debería decir potencial local, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes que, aquí ven, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya? Aquí ven que en el local vamos a encontrar ¿qué cosa? Un potencial postsináptico y un receptor, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso.
¿Ya? Acuérdense también que en el fenómeno local vamos a ver qué cosa, una hiperpolarización y una despolarización. En cambio, en el fenómeno propagado o potencial de acción, ¿qué cosa es lo que vemos? Vemos solamente la despolarización, ¿ya? Acuérdense de eso porque eso también es algo importante que les va a permitir relacionarlo mejor y comprenderlo mejor. ¿Ya? Y ahora sí hablamos de qué cosa, de cómo se va a dar esta sumación temporal y espacial. Pero antes un poquito más, hay que hablar de este potencial posináptico, ¿ya? ¿Qué cosa es? Porque es como que un término como que un poco nuevo, ¿verdad? Entonces, este básicamente es cuando lo que sucede es que a nivel de la neurona se realiza una exocitosis de su neurotransmisor y estos van a interactuar con los receptores de membrana de esta neurona, generando así, ¿qué cosa? Un cambio en el potencial local. Entonces, si se tienen más potenciales locales, como ya habías mencionado, estos sí se pueden sumar y estos van a alterar, ¿qué cosa? El voltaje, ¿verdad? Haciendo más o tal vez menos excitable a la membrana. Entonces, también hablamos del potencial generador o receptor, que es donde pueden suceder básicamente estos fenómenos locales que si al sumar superan el umbral, efectivamente se va a generar ¿qué cosa? Un potencial de acción. Entonces hablamos de eso. También hablamos ahora de la sumación espacial y temporal, ¿ya? Entonces, según lo que ya, de potencial local versus potencial de acción. Ya, es que potencial de acción es básicamente, mira, recuérdate esto. Potencial de acción básicamente es lo que se da en tu cardio, en tu célula cardíaca, ¿ya? Tu potencial local o fenómeno local es algo exclusivamente que se va a dar a nivel neuronal, ¿ya? Porque tú cuando hablas de potencial de acción, ya sea absoluto o relativo, básicamente lo relacionas directamente con el tipo de célula que vas a hablar. Por ejemplo, como ya había mencionado, en la célula cardíaca solamente se tiene potencial de acción, o también llamado fenómeno autopropagado en el caso de la célula neuronal, pero la diferencia es que la célula neuronal, por sus características, tiene un potencial local o fenómeno local, y eso sucede más que nada cuando se van a secretar algunos neurotransmisores que van a interactuar y más adelante lo van a poder comprender un poco mejor, ¿no? Cómo va a estar esto directamente relacionado con las vainas de mielina, con los nodos de Rambier, ¿verdad? Entonces eso es básicamente, ¿no? Acuérdense más que nada del tipo de célula del que están hablando. Ustedes cuando les hablen de célula cardíaca no van a acordarse de potencial local. Si les hablan de potencial local, inmediatamente se acuerdan de quién, de la célula neuronal, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, justamente estas van a ejercer qué cosa, por ejemplo, una suma de estímulos, ¿ya? Una suma de diferentes estímulos puede generar un potencial local. Pero si hay una suma de estímulos, no puede generar un potencial de acción. Esa es también una gran diferencia. Acuérdense de eso, básicamente, y acuérdense de qué tipo de célula hablan, porque eso les va a servir bastante para que puedan comprender mejor. Y dentro de estos potenciales postsinápticos tenemos a los excitatorios, como en este caso es el glutamato, y también algunos inhibidores como son el GABA. Y es por eso que les digo, ¿no? Que cuando hablamos de estos potenciales postsinápticos, básicamente hablamos del GABA, de este glutamato, ¿no? Ya sea tal vez un excitatorio o un inhibitorio. Y eso básicamente, ¿no? Entonces, justamente cuando tú escuches GABA, te acuerdas de un potencial postsináptico. Y es por eso que, por ejemplo, como les había mencionado en la primera clase, creo, en la segunda clase, no, en la primera clase, cuando en farmacología van a ver que los fármacos lo que hacen es no generar, por así decirlo, una nueva respuesta, sino más que nada se encargan de potenciarlo o inhibirlo. Y en este caso se encargan de, por ejemplo, para una enfermedad de una persona que sufre de convulsiones, ¿ya? Se encargan de potenciar qué cosa al postsináptico. ¿A quién? A un postsináptico inhibitorio. ¿Como quién? Como el GABA.
¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es disminuir justamente las convulsiones. Entonces, entiéndanlo así. Cuando les hablan de potencial postsináptico, acuérdense que hay excitatorios e inhibitorios. Excitatorios como quién, como el glutamato, y inhibitorios como el GABA. Y ustedes cuando escuchen GABA lo van a ver de nuevo en farmacología y de verdad le va a ser muy importante esta clase de fisiología del sistema nervioso porque van a volverlo a recordar ahí. Entonces eso básicamente. Ya, entonces seguimos, ahora sí, ya. Ya, entonces sumación, tenemos la sumación espacial y la sumación temporal. ¿Ya? Cuando hablamos de sumación espacial, básicamente nos referimos a potencial regionales o locales que se pueden sumar, ¿verdad? Y la neurona va a ser estimulada en distintos lugares y cada potencial postsináptico excitatorio al final se van a sumar, generando ¿qué cosa? Un nuevo potencial de acción a nivel de ¿dónde? Del cono axónico. Y temporal es cuando la neurona es solamente excitada ¿en dónde? En un solo terminal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre espacial y temporal? ¿Qué cosa? Que el temporal es solamente en un solo terminal de la neurona, es decir, en un solo lugar, ¿no? Para decirlo de forma más sencilla. Y la sumación espacial, en cambio, es donde se va a dar en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares de la neurona, ¿no? Entonces eso básicamente, eso básicamente se refiere con sumación espacial y temporal. Acuérdense de esos dos conceptos, ¿ya? Ya, ahora sí, siguiente. Entonces hablemos de propagación del potencial de acción. Yo les había mencionado hace ratito también de la mielina, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen mielina, al toque relaciónenlo con ¿qué cosa? Con velocidad de propagación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo más mielina, ¿habrá menor velocidad de propagación o mayor velocidad de propagación? Si yo tengo más mielina, habrá una mayor velocidad de propagación del potencial de acción. Y si yo, por ejemplo, tengo una desmielinización, es decir, baja cantidad de mielina en mi neurona, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una disminución en la propagación del potencial de acción. Ya, entonces acuérdense de eso. Cuando ustedes les hablen mielina, al toque se acuerdan que está relacionado directamente con qué cosa, con la velocidad de propagación del potencial de acción. Entonces, la vaina de mielina, ¿ya? La vaina de mielina, no, ¿por quién va a ser formado la vaina de mielina? La vaina de mielina va a ser formado por los oligodendrocitos, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central y las células de Schwann, seguro lo han visto en histología, por el sistema nervioso periférico. Entonces, la propagación se va a dar gracias a quién? Gracias a esta mielina, ¿verdad? Gracias a esta mielina, que ¿dónde se va a aislar la mielina? En el axón, ¿ya? Es algo muy importante. Entonces, ¿cómo se va a dar el potencial de acción en la célula neuronal? A diferencia de la célula cardíaca que ya habíamos visto, ¿ya? El potencial de acción en esta célula neuronal se va a dar en forma saltatoria. ¿Por qué decimos que es en forma saltatoria? Porque se va a dar a través de quién? Del nódulo de Rambier, ¿ya? Nódulo de Rambier, que, ¿por qué? Pero ustedes dirán, ya, pero ¿por qué se da en el nódulo de Rambier y por qué no en el resto del axón, ¿no? ¿Por qué no se da, por qué justamente en el nódulo de Rambier? ¿Por qué? Porque en este nódulo de Rambier van a haber más cantidad de canales de sodio voltaje dependientes y es por eso que justamente es ahí donde se genera el potencial de acción, porque tienen más cantidad de estos canales de sodio, ¿ya? Entonces, eso sería lo más importante y también más adelante vamos a hablar de las velocidades. Entonces, ya les había mencionado qué cosa, quiénes producen mielina a nivel del sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y a nivel del sistema nervioso periférico, las células de Schwann. Ya, y aquí les hablan lo que ya había mencionado, o lo que ustedes ya pueden deducir, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con una neurona mielinizada y con una neurona desmielinizada? Una neurona mielinizada alcanza hasta 120 metros por segundo de velocidad y van a existir diferentes velocidades dentro de estas neuronas mielinizadas. Y tenemos a las más rápidas, ¿a quiénes? A las motoneuronas con una velocidad de 120 y a las neuronas sensitivas que tienen una velocidad entre 80 a 120 metros por segundo.
¿Ya? Entonces acuérdense de eso. Neuronas mielinizadas, las motoneuronas y las neuronas sensitivas, ¿verdad? Entonces, también acuérdense de las neuronas no mielinizadas que tienen una velocidad o alcanzan una velocidad hasta 20 metros por segundo. Y un ejemplo de esas neuronas no mielinizadas sería justamente ¿quién? Las neuronas que conducen o que transmiten el dolor, ya que pueden llegar a dónde? A una velocidad de 0.5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, neuronas mielinizadas, neuronas motoras y neuronas con información sensitiva y neuronas desmielinizadas, por ejemplo, la neurona del dolor. ¿Ya? Listo. Eso es todo lo referente a una primera parte, se podría decir. Entonces hablamos aquí de la fisiología del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso, ¿en qué se divide? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central, ¿a quién tenemos? Al encéfalo, ¿no? Y el encéfalo, ¿a quién contiene? Al cerebro, ¿verdad? Y también tenemos a la médula espinal o espina dorsal. Y en el sistema nervioso periférico tenemos dos importantes, el sistema nervioso el sistema nervioso de relación craneal y periférico y el sistema nervioso autonómico, como el simpático y el parasimpático. ¿Ya? Ustedes ya saben eso, más o menos se pueden guiar por lo que ya hemos mencionado en las dos primeras clases, ¿no? Entonces, listo, también nos hablan en su clase, les hablan un poco de los cambios biológicos y clínicos de la depresión, y más que nada, en ese punto, es interpretar básicamente este mapita que les puso su profesor, que es ¿qué pasaría, no? Si hay ¿cómo va a estar relacionado la depresión con la alteración de estos neurotransmisores, ya sea a nivel noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico? Por ejemplo, ustedes ven acá, si hay una disminución de la función serotoninérgica, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que ocasionaría una anorexia, una alteración del sueño, un estado de ánimo deprimido, ¿no? Entonces, eso básicamente, acuérdense, este cuadrito, este pequeño mapita, es como que más que nada para interpretarlo. Más que nada, eso, ¿ya? Listo. Entonces, hablamos un poco más del sistema nervioso y cómo va a estar relacionado íntimamente con el sistema endocrino. Ya les había mencionado, por ejemplo, tenemos a distintas hormonas que van a ser influenciadas justamente por la interacción de estas neuronas, ¿verdad? Entonces, van a haber muchas neuronas que regulan la secreción de hormonas, como el eje de tipo del tálamo, hipofisiario, tiroideo, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso bastante. Muy bien, entonces también hablamos aquí del sistema nervioso y cómo va a estar relacionado, ¿no? Cómo va a tener, este sistema nervioso va a tener, por así decirlo, su sistema inmunológico también. Y lo van a ver más adelante, ahorita vamos a hablar de la glía, de todo eso, de la microglia, de la macroglia. Entonces, ya, primero empezamos hablando de cómo está constituida nuestra neurona, ¿verdad? Entonces tenemos aquí al cuerpo soma, ¿ya? Donde va a estar ubicado, ¿qué cosa? El núcleo, ¿ya? Entonces, también tenemos aquí al árbol dendrítico, donde qué cosa ustedes observan aquí, las prolongaciones, ¿verdad? Y esas prolongaciones, ¿cómo son conocidas? ¿Se acuerdan? Como dendritas, ¿verdad? Entonces también encontramos aquí al axón o fibra nerviosa, ¿ya? También encontramos aquí en el axón o fibra nerviosa, ¿qué cosa encontramos? Lo que ya habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Los nódulos de Rambier, ¿verdad? ¿Y cómo se producía el potencial de acción? De manera saltatoria, ¿verdad? Saltatoria. ¿Y por qué no se producía en otro lugar del axón? ¿Por qué justamente en estos nódulos de Rambier? ¿Por qué? Porque esos nódulos de Rambier tenían mayores canales, tenían mayor cantidad de canales de sodio a diferencia de los demás o del resto del lugar del axón. ¿Ya? Acuérdense, eso también es un punto importante. También acuérdense de las terminales presinápticos, básicamente que es donde termina el axón. ¿Ya? Y eso más que nada, también acuérdense de las funciones que van a tener las neuronas, ¿ya? Ustedes se acuerdan, propagación, integración, génesis, transmisión, ¿verdad? ¿Transmisión de quién? Del potencial de acción. Y eso es lo que básicamente nos enfocamos más. También acuérdense de la estructura de la neurona, también les habla de la estructura de la neurona, ustedes saben, núcleo, citoplasma, organelas, gránulos,
todo eso, ¿verdad? Ah, mi laptop se está bajando la batería. Entonces también eh, les hablan también aquí del citoesqueleto neuronal, de la membrana neuronal, ya le hablan de la estructura fosfolipídica, estructura proteínica, los neurotransmisores o segundos mensajeros, ya eso es algo importante. Eh, También acuérdense cómo en la membrana qué cosa encontrábamos, ustedes se acuerdan, encontrábamos también los poros, ¿verdad? Los poros, ¿no? También encontramos junto a estos poros, estas bombas, ¿no? Bombas de sodio, potasio, ATPasa, canales de sodio que permiten el paso de este ion. También otros canales, como por ejemplo también los canales de potasio voltaje dependientes, ¿no? Entonces ya vemos varios componentes importantes dentro de la membrana neuronal, que es más básicamente biología que fisiología. También entonces hablamos de los fenómenos biológicos como los poros o canales, que ya les había mencionado, que ¿dónde los encontramos? A nivel de dónde? De la membrana celular, ¿va? ¿Y por qué son importantes esos poros? ¿Ustedes se acuerdan? Porque van a permitir, ¿qué cosa? La transmisión de señales del sistema nervioso, van a permitir variaciones rápidas, van a generar señales eléctricas transitorias y van a estar relacionados directamente con un procesamiento rápido de la información, porque esa es básicamente su función, ¿verdad? Su función básicamente de los poros, ¿qué cosa es? Es que permitan básicamente esta transmisión de señales, ¿verdad? Esa transmisión de señales. Entonces, eso es básicamente, también hablamos de los receptores y canales iónicos, ustedes ya saben quiénes son los receptores y canales iónicos, cómo van a interaccionar con estos ligandos y varios tipos de estímulos que van a controlar tanto qué cosa, la apertura y el cierre de estos canales, ¿verdad? Y también hay que decir que esos canales iónicos van a ser controlados por quiénes o por quiénes van a ser regulados por los segundos mensajeros. Ustedes se acuerdan en biología que les hablaban duro de los segundos mensajeros y todo eso, y se acuerdan directamente cuando les hablan segundos mensajeros de quién, de la proteína G, ¿verdad? Entonces acuérdense básicamente eso. También aquí vamos a hablar de la clasificación de las neuronas, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes, por así decirlo, clasificaciones de las neuronas, ¿ya? Tenemos aquí las neuronas unipolares, las neuronas bipolares, que se encuentran dentro de las capas de retina, las pseudonipolares, que llevan información sensitiva hacia el sistema nervioso central. También tenemos una clasificación según su árbol dendrítico, y aquí encontramos a las multipolares, como las motoras, piramidales. También encontramos a lo que serían las células de Purkinje, que se encuentran en donde, en el cerebelo exclusivamente. También tenemos la clasificación por función de las neuronas, y eso es más básicamente, ustedes la habrán escuchado, ¿no? Neuronas sensoriales, ya habíamos mencionado, las sensoriales, las neuronas motoras, ¿no? También las neuronas, las interneuronas, ¿ya? Y también las que van a estar relacionadas con el sistema endocrino, que son llamadas como neuroendocrinas, ¿verdad? Y como estas hormonas también neuroendocrinas van a vertir justamente van a vertirse a dónde, hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? También tenemos la clasificación por la forma del soma. Tenemos aquí algunas granulosas, piramidales, entre otras, como ven en la imagen. Entonces ahora sí hablamos de las células gliales, ¿ya? Eso sí es un punto importante, ¿ya? ¿Por qué son importantes estas células gliales? Porque ellas van a contribuir a qué cosa? Al desarrollo y formación de quién? De la mielina. ¿Y por qué servía la mielina? ¿Se acuerdan? Para mejorar qué cosa? La propagación, ¿verdad? Mejorar qué cosa? La velocidad de propagación. Y también contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Es algo muy importante de las células gliales, tanto el desarrollo, formación de la mielina y la formación de la barrera hematoencefálica. Entonces aquí tenemos algunas características, por ejemplo, que hay 100.000 millones de neuronas, 10 billones de vías nerviosas, 1000 subtipos neuronales, 5 millones de glías, 100 trillones de sinapsis, y también se van a definir como un conjunto de células que en conjunto con las neuronas, es decir, mis células gliales, más mis neuronas, van a estar directamente relacionadas porque ellas dos te van a conformar, ¿qué cosa? Tu tejido nervioso. Es decir, tejido nervioso, ¿a qué es igual? A células gliales, más quién, más tu neurona, ¿ya?
tus neuronas. Entonces, eso básicamente. Y aquí también tenemos algunas funciones que van a ejercer, ¿verdad? Entonces, estas van a estar presentes tanto en la sustancia gris como sustancia blanca, ¿ya? Y van a ser aproximadamente el doble, hablando de número, ¿no? En doble en número relacionado con las neuronas, y van a tener una mayor proliferación después del nacimiento. Entonces, cuando hablamos de células gliales, ustedes inmediatamente, como ya les había mencionado, ¿se acuerdan de quién? De microglia, ¿verdad? De microglia y de macroglia, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es la diferencia? Van a ver que una va a estar relacionada directamente, por así decirlo, con el relacionada de tipo, mi batería, de tipo, más relacionado con la nutrición y la otra va a estar más relacionado con, por así decirlo, protegerlo y eso. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, la diferencia también entre ellas es que es por su origen, ¿ya? Ya que la macroglia va a tener un tipo de origen ectodérmico y la microglia un tipo de origen mesodérmico. Entonces, ahora sí hablamos de la función de que van a tener estas células gliales, ¿verdad? Y cómo van a estar relacionadas con esta macroglia y esta microglia. Ya ahorita vamos a hablar específicamente de la función que van a tener cada una, pero primero vamos a hablar quiénes son ejemplos de la macroglia. ¿Quiénes? Los astrocitos, los oligodendrocitos, la glía ependimaria y la glía radial. Y la microglia, un ejemplo claro, es el microgliocito. Y ahorita un ratito me esperan, voy a conectar mi laptop porque se va a apagar. Ya, ahora sí. Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Cuando les hablan de macroglia, oligodendrocitos, astrocitos, glía ependimaria, glía radial y microglia, el microgliocito. Ahorita vamos a hablar cuáles son básicamente las diferencias que va a haber la una con la otra, ¿ya? Ya hablamos que una de ellas era su origen, ¿verdad? Su origen. Entonces, ahorita vamos a ver un poco mejor, y ahí está. Por ejemplo, en la macroglia tenemos al astrocito, que va a estar característico formando un podocito que va a ser parte de la barrera hematoencefálica y va a formar también este astrocito ¿a quién? Al oligodendrocito. Y este oligodendrocito, ¿qué es lo que va a estar relacionado directamente con qué? Con formando qué cosa? Las vainas de mielina, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, también hablamos que esos oligodendrocitos van a ser muy importantes porque van a conformar ¿qué cosa? El 75% de la neuroglia central, ¿ya? Entonces, van a formar vainas de mielina para las fibras nerviosas mielinizadas del sistema nervioso central mediante sus prolongaciones celulares, ¿ya? Y también tenemos la glía radial, que va a ser importante en la migración de las neuronas, sobre todo en los neuroblastos, para poder llegar ¿a dónde? A las diferentes zonas, para poder, ¿qué cosa? Regenerar nuevas neuronas, ¿ya? Esa es la función de la glía radial. Entonces, cuando les hablen oligodendrocitos, ustedes lo relacionan directamente ¿con qué? Con formación de ¿qué cosa? De las vainas de mielina y nutrición de ¿qué cosa? De las neuronas. Cuando les hablan de glía radial, ¿se acuerdan ustedes con la capacidad de regeneración, ¿no? Que van a darse en las nuevas neuronas, ¿ya? Entonces, en la microglia, como acá dice, conforma ¿qué cosa? El 5% de la neuroglia central y van a ser células móviles, ¿ya? Además, dentro de sus funciones importantes, tenemos que constituyen células de defensa, ya les dije, ¿ya ves? Es como un sistema, es como relacionado con algo inmunológico, ¿verdad? Entonces, estas microglias constituyen ¿qué cosa? Unas células de defensa para el sistema nervioso central en casos de que se haya dañado, ya sea causado por tal vez un traumatismo o una infección. Entonces, ¿cuál es la diferencia también entre microglia y macroglia según lo que hemos mencionado? La macroglia está más directamente relacionada ¿con qué? Con la nutrición, con la formación de las vainas de mielina y en el caso de la glía radial encontramos que se encarga de regenerar nuevas neuronas. En cambio, la microglia está más relacionada ¿con qué cosa? Con un sistema de defensa, ¿verdad? Que va a constituir justamente un sistema de defensa. ¿Para quién? Para el sistema nervioso central.
Entonces, también hay que recordar que habíamos mencionado que la célula glial más tu neurona, ¿qué cosa forma? El tejido neuronal. Ya, entonces, listo, ya, tejido nervioso. Entonces, la mielina va a ser muy importante para garantizar qué cosa, la conducción centrotoria, que ya habíamos hablado, que se da básicamente por esta mielinización, ¿verdad? Y esta va a tener una velocidad aproximadamente de 120 metros por segundo, ¿ya? Entonces también esos axones mielinizados van a ser raros en el sistema nervioso autónomo y también vamos a ver que en pacientes que tienen esclerosis múltiple se va a producir o se va a generar diferentes zonas de desmielinización, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y también algunos síntomas que van a generar esta desmielinización, ustedes lo van a ver como una falta de control muscular, disturbios visuales y también disturbios de lenguaje, ¿ya? Entonces, básicamente eso, y acá de nuevo para recordar, ¿no? El oligodendrocito, ¿qué cosa hace? Formar la mielina, lo que ya habíamos mencionado. Entonces también hablamos de la composición de la mielina, ¿ya? Hablamos de la composición de la mielina, por ejemplo, constituye proteínas en un 18%, lípidos 79%, carbohidratos 3%, ¿ya? Y también hablamos aquí de una composición lipídica que va a tener esta mielina, como ustedes ven acá. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor lípido por el cual va a estar constituido esta mielina? Ustedes ven aquí, ¿no? Los glucolípidos y el colesterol. Entonces, básicamente es. Aquí hablamos también de la neurogénesis. ¿Ustedes qué entienden por neurogénesis? Entienden como la formación, ¿verdad? Como la formación o como el desarrollo de nuevas células neuronales. Entonces, va a existir una influencia glial sobre el desarrollo de estas células madre neuronales y van a existir diferentes nichos celulares para que se genere justamente esta neurogénesis en el adulto. Y vamos a encontrar que antes justamente, acá lo puse en el año 1960, decían que no había capacidad regenerativa en la neurona adulta, ¿ya? Pero ahora se sabe que efectivamente hay una neurogénesis activa en dos áreas del cerebro adulto. Y eso es algo muy importante. La primera zona se llama la zona subventricular del ventrículo lateral y la otra es la zona subgranular de la circunvolución dentada. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso. De más o menos de estas zonas donde se va a dar esta neurogénesis. Ya, entonces eso es básicamente lo importante con respecto a la primera parte. Y ahora sí entramos a la segunda parte. ¿Ya? Que es más que nada hablar de la sinapsis y recordar más que nada de este potencial de acción y de todo esto. Entonces, muy bien, empezamos hablando de sinapsis. ¿Ya? Entonces, toda esa interacción va a haber, y tenemos dos tipos, la eléctrica y la química, ¿ya? Tenemos una sinapsis de tipo eléctrica o iónica, que se da por acoplamiento de canales iónicos, y una sinapsis química o metabólica, que se da por ligación de transmisión con el transmisor receptor, ¿ya? Entonces, hablamos también de una terminación nerviosa presináptica, de una hendidura sináptica y de una neurona sináptica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las... Eso es más importante. ¿Cuál es la diferencia, este cuadrito de acá? ¿Cuál es la diferencia entre la sinapsis eléctrica y la sinapsis química metabólica, que ya habíamos mencionado? ¿Ustedes qué es lo que observan en esta tabla? Fíjense aquí. ¿Quién es más veloz? ¿Una sinapsis eléctrica o una sinapsis química? Una sinapsis química, ¿verdad? ¿Ya? ¿Pero por qué es más lenta? Es más lenta la velocidad eléctrica. La velocidad eléctrica va a ser más lenta justamente porque, esta sinapsis eléctrica va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque en la sinapsis eléctrica, ¿qué cosa se genera? Cuando te dicen eléctrica, al toque tú dices, ¿qué cosa? Potencial. ¿De qué cosa? De acción, ¿verdad? Justamente porque se genera potencial de acción, es por eso que la
sinapsis de tipo eléctrica es mucho más lenta que la sinapsis química, ¿ya? Y es por eso que ustedes ven esos numeritos en esa tabla. Y también ven aquí en ese lado de acá, ay, se me fue un poco chueca, ya, que ustedes ven aquí en ese lado, también la dirección que va a tener cada una. Por ejemplo, la primera va a ser bidireccional y la química va a ser unidireccional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque demora más tiempo, porque tiene que haber, ¿qué cosa? Una exocitosis, ¿verdad? Es por eso justamente. Entonces, en la eléctrica no va a haber mucha distancia entre célula y célula y va a haber una continuidad citoplasmática y se van a utilizar células de tipo GAP. Y eso lo van a entender mejor más adelante. Entonces, quédense con eso, ¿no? Con la diferencia que va a haber entre qué cosa, entre una sinapsis eléctrica, una sinapsis química, una de ellas es unidireccional, la otra es bidireccional. Entonces, acuérdense de eso. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos básicamente donde si se tiene un axón y una dendrita, va a haber una sinapsis. Si juntamos axón con dendrita, una sinapsis de tipo axodendrítica, ¿verdad? Entonces eso básicamente, ¿ya? Una sinapsis axodendrítica. Entonces, vamos a ver diferentes receptores de membrana. Eso también es algo muy importante, ¿ya? Que también tienen que quedarse con eso porque también en farmacología lo van a volver a ver, ¿ya? Entonces, esta se va a encontrar más que nada en la sinapsis de tipo química. Y va a haber dos tipos de receptores. Los receptores inotropos y los receptores metabotrópicos, ¿ya? Dentro de los receptores inotropos encontramos a algunos neurotransmisores que lo que hacen es aperturar, ¿qué cosa? Los canales iónicos. Y tenemos, por ejemplo, a la acetilcolina, la GABA, la lisina, ¿ya? Y dentro de los metabotrópicos son aquellos indirectos que utilizan segundos mensajeros. Y encontramos a quienes, a los acoplados a proteína G, cuando a ustedes les digan segundos mensajeros, inmediatamente se acuerdan de quién, de proteína G, ¿ya? Entonces, dentro de los metabotrópicos, como son indirectos y como están acoplados a segundos mensajeros, encontramos a los acoplados por proteína G y a los acoplados por tirosina quinasa. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un receptor de membrana inotropo y un receptor de membrana metabotrópico? La diferencia es en que uno de ellos, por ejemplo, el inotropo, son los neurotransmisores directamente aperturan los canales iónicos, ¿verdad? En cambio, los metabotrópicos no. Los metabotrópicos necesitan ¿de quiénes? De los segundos mensajeros, ¿verdad? Y dentro de los acoplados a proteína G, que están dentro de los metabotrópicos, encontramos a los receptores de neuropéptidos, receptores sensoriales del olfato, del gusto, también del glutamato, entre otros, ¿ya? Y los acoplados a tirosina más que nada son los que van a ser activados por las hormonas o tal vez por neuropéptidos. Ahorita van a entender un poco mejor qué es neuropéptido y cómo va a estar, cuál va a ser la diferencia con la neurona. ¿Ya? Cuando hablamos de neuropéptico, básicamente nos referimos a una proteína que tiene una función casi parecida a lo que hace la neurona. Entonces, muy bien, entonces hablamos de eso. También aquí ya les había mencionado los receptores metabotrópicos, ¿no? A quienes comprenden cada uno de estos, ¿no? Receptores sensoriales del olfato, del gusto, también a los receptores de glutamato, ¿no? Receptores neuropéptidos, ahorita lo van a entender mejor esto de neuropéptidos, ¿ya? También a los acoplados por tirosina quinasa, que ya les había mencionado, activados por hormonas, ¿ya? Eso es algo muy importante, y por neuropéptidos. Entonces, muy bien, encontramos un proceso metabólico de neurotransmisión, porque no se va a dar así por así, sino va a haber un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a empezar este proceso? Este proceso inicia ¿cómo? Con una síntesis, ¿ya? Con una síntesis ¿de quién? Del neurotransmisor, ¿ya? Y esto se va a llevar a cabo ¿por quién? Se va a dar a cabo ¿en dónde? En el citoplasma. ¿Por quién? Por el transporte axonal, ¿verdad? Entonces, se va a dar también un almacenamiento. ¿Un almacenamiento en dónde? Cuando ustedes les hablen almacenamiento, acuérdense inmediatamente ¿de quién? De las vesículas, ¿verdad? Vesículas y ¿quién? Y de gránulos, ¿ya? Acuérdense de esos dos, vesículas y gránulos. Le hablan de almacenamiento al toque, vesículas, gránulos, vesículas, gránulos. ¿Y qué son vesículas? ¿Qué es una vesícula y qué es un gránulo? Es una proteína. ¿Qué tipo de proteína? Si hablamos de almacenamiento, una proteína transportadora, ¿ya? Entonces,
También otro punto importante que va a estar dentro del proceso metabólico de neurotransmisión es la liberación. La liberación a través de quién se va a dar. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, analizando lo que ya hemos mencionado, ¿qué es lo que pasaría si nosotros tenemos almacenado nuestro neurotransmisor en nuestra vesícula? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que dar para que se genere una liberación? Una movilización, ¿verdad? Una movilización ¿de quién? De nuestra vesícula, ¿verdad? También un acoplamiento y una fusión, ¿verdad? Entonces, también tenemos una ligación, ¿ya? Del transmisor-receptor, porque ustedes saben que siempre para una neurotransmisión tiene que existir, ¿qué cosa? Un transmisor y un receptor, ¿verdad? Para que se pueda dar una ligación. Entonces, encontramos eso que puede estar dado por quién, por difusión simple, por transporte activo, entre otros. También tenemos algunos procesos, finalmente unos procesos iniciados por el receptor postsináptico, y tenemos, igual que mencionamos en las anteriores diapositivas, unos efectos metabólicos y unos efectos de tipo funcionales. Metabólicos, ¿qué sería? Relacionado con receptores y enzimas, con segundos mensajeros, con receptores citolíticos, y los efectos funcionales más que nada sería con los electrogénicos y los no electrogénicos, ¿no? Entonces eso básicamente, y cuando les hablen de electrogénicos, ustedes acuérdense de potenciales inhibitorios, ¿qué cosa? Postsinápticos, ¿ya? Potenciales inhibitorios postsinápticos, ¿como quién? ¿Quiénes serán los potenciales inhibitorios postsinápticos? Por ejemplo, el GABA, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso básicamente, todo es relacionarlo. Muy bien, entonces aquí también ya habíamos mencionado, ¿no? Lo habíamos deducido, ¿verdad? Que dentro de la célula, dentro de la vesícula, ¿qué cosa hay? Neurotransmisores, ¿ya? Y estas vesículas van a tener sus membranas algunas proteínas importantes justamente para este mecanismo de exocitosis. Tenemos aquí a quiénes, a la bomba de protones vacular, a la sinapsina, a la RAP3, a esta sinaptotagmina, a esta sinaptobrevina, que es el BAMP y el B-SNARE, eso seguro ya lo han escuchado. Y así que acuérdense más que nada de eso, que esos son proteínas, ¿no? Proteínas que tienen en sus membranas, ¿quiénes? Estas vesículas, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso básicamente. También acuérdense de este complejo SNAR, que es muy importante, ¿ya? Que es muy importante, porque va a generar justamente que mediante una interacción esta vesícula pueda, ¿qué cosa? Sintetizar su neurotransmisor y así se dé la exocitosis, ¿ya? Es por eso que este complejo SNAR es muy importante. Entonces, hablamos de eso y también hablamos aquí de algunos neuropéptidos importantes en la neurotransmisión y ustedes ven aquí algunos, ¿no? En el cuadrito. Eso ya lo pueden deducir. Acá también, características generales. Esto sí es muy importante. Ya, eso también viene, así que sí es muy importante. Ya les había dicho, ¿qué cosa era un neuropéptido? Una proteína, ¿verdad? ¿Y por qué es importante este neuropéptico? Porque tiene hace rato me confundí, creo en decirles, pero es una proteína que va a tener características muy similares con quiénes, con los neurotransmisores, ¿ya? Dije neuronas, creo. Entonces, este neuropéptido va a tener características muy similares con quiénes, con los neurotransmisores, ¿verdad? Y esto básicamente hay que recordar su tamaño molecular. Por ejemplo, el neuropéptido es grande, los neurotransmisores, ¿cómo son? Pequeños. ¿Ya? La acción del neurotransmisor obviamente es rápida, en cambio el neuropéptido es más lento, pero el neuropéptido es más duradero, ¿ya? En cambio el neurotransmisor no, el neurotransmisor dura solamente ¿cuánto? 1 milisegundo su acción. ¿Ya? Entonces, básicamente eso. También, también hablamos del periodo de actividad, porque esa también es una característica muy importante que van a tener los neuropéptidos. Porque esta va a tener un periodo de actividad durante días, meses o años. En cambio, miren al de neurotransmisor. Miren al de neurotransmisor que solamente va a ser, ¿qué cosa? Un periodo de actividad de segundos a minutos, ¿verdad? Y miren también esta característica importante que ven acá, que el destino de las vesículas, en caso de neurotransmisores, va a ser un reciclaje, ¿verdad? ¿Quiénes eran las vesículas? Las que almacenaban, ¿qué cosa? Los neurotransmisores, ¿verdad? Y en el neuropéptido, en cambio, miren cómo va a ser sus vesículas. Van a estar en autólisis, ¿verdad? Es decir, no se reutilizan.
Entonces eso es básicamente lo más importante de este cuadro. ¿Ya? Y ahora sí sería que entraríamos en los neurotransmisores, pero creo que ya esa clase bueno, esa segunda parte de la clase ya la dictamos mañana. Más bien mañana les voy a informar más o menos a qué hora, voy a ver mi horario y voy a ver más o menos a qué hora me encuentro libre para poder dictarles esta clase. Porque según tengo enterado, creo que el miércoles recién es su evaluación, ¿verdad? Entonces, si el miércoles es su evaluación, tenemos hasta el día martes o hasta el mismo miércoles, pero sería en la mañana, para dictar la segunda parte. La segunda parte es más que nada hablar de los neurotransmisores, de cómo se forma la acetilcolina. Van a ver que lo vamos a hacer un poquito más, voy a tratarlo de hacerlo un poquito más rápido, voy a tratar de reducirlo un poco más las diapos y ponerle solamente la información importante. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso también vamos a hablar un poquito más de los GABA, de glutamato, de histamina. Esta segunda parte, más que nada, son de neurotransmisores, que solamente faltaría eso. Y la otra parte serían las funciones motoras de la médula espinal. Y, ¿cómo se llama? Eso ya creo que lo hacemos mañana, porque ya casi llegamos a la hora y media, porque el programa, bueno, la asesoría por pares, máximo, nos da 1 hora y media por sesión. Entonces,